Bienvenida familia, nos da mucho gusto que se encuentren con nosotros, la Iglesia La Gran Comisión, un domingo más, listos para escuchar palabra de Dios. Y en este tiempo yo quiero hablar un poco sobre algo que para mí ha sido de vital importancia para mi diario vivir. Es algo que en lo que Dios me ha enseñado, en lo que yo he creído en Dios y que ha cambiado por completo mi manera de vivir, la manera en que yo puedo caminar por mi vida. Y en este tiempo yo quiero hablarte un poco sobre la historia. Una historia es una parábola que nos habla la palabra de Dios exactamente en Lucas 15 del versículo 11 al 24. Estoy hablando sobre la historia del hijo pródigo. Y en estos versículos nos va a contar una historia que no solamente es tomarlo de manera literal, sino que es algo, es tomarlo de una manera que sea espiritual y de una manera que pueda ser aplicable a tu vida como así fue aplicado a mi vida. Y la palabra de Dios dice en estos versículos así. También dijo un hombre, tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y los repartió los bienes. Y no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrabas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco del hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, le vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo al padre, He pecado contra el cielo y contra ti, y yo ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, ponedle un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Esta es una historia que para poderla entender mejor tenemos que entender una cultura que es donde se lleva a cabo esta parábola, la cultura de los judíos. Aquí nos está hablando sobre un padre que tenía 2 hijos, el hijo mayor y un hijo menor. En este caso, un hijo menor es el que le está rogando, es el que le está pidiendo a su padre que le entregue esa parte de los bienes que le corresponden a él. Pero para que nosotros entendamos esta petición, tenemos que ver que para los pueblos, para el pueblo judío, esto era como una ofensa. Era como algo que estaba degradando la autoridad como padre, porque en este caso le estaba diciendo, básicamente le estaba diciendo el hijo menor, haciendo entender al hijo, a su padre, que ya se había tardado mucho tiempo en morir, mucho tiempo en fallecer, y a él ya le urgía que sus posesiones ya se le fueran dadas antes de que siquiera su padre muriera y se le fueran dadas ya esas posesiones. Entonces era una clase de ofensa el estar pidiendo esto hacia un padre judío. Entonces aquí vemos un punto muy importante sobre cómo muchas veces ya sea por sentimientos de presión, por sentimientos de que ya nos ganan tal vez los tiempos, nos dejamos llevar por diferentes pruebas, por diferentes situaciones, nos dejamos llevar nosotros por nuestras emociones, por ataques ya sea de rabia, por ataques de emoción, pero nos dejamos llevar y en eso cometemos cosas que van en contra o cosas que no son correctas. En este caso, el hijo menor estaba haciendo algo que iba en contra. Y más adelante vemos que amorosamente el padre, no le, si hubiera sido un padre tal vez judío que se mostrara de otra manera, como se tenía que mostrar, él tal vez lo pudo haber regañado, él simplemente le hubiera dicho que no, pero él no, él simplemente dijo, sí lo aparto y te lo doy, se lo dio por amor. Una vez que se lo da a su hijo, ahora es donde su hijo, teniendo esa posesión, una posesión que a final de cuentas a él no le costó trabajo, a él no le costó
tal vez el sudor, porque era algo que le pertenecía a su padre. Él le fue dado a él. Ahora vemos que él lo empieza no a correctamente administrarlo, no a correctamente invertirlo y generar algo más. Simplemente él utiliza esa porción que le fue dada, ese recurso que le fue o que fue obtenido a través de su padre para malgastarlo. Lo malgasta en una ciudad, lo malgasta en tal vez desenfrenos, tal vez en cosas que no le servían, tal vez en cosas que le duraban un poco tiempo, cosas que simplemente eran materiales para él. Después de esto vamos a ver cómo la vida de ese hijo menor, ahora él teniéndolo todo, él estando en un lugar de posición, en un lugar de privilegio, donde no le faltaba nada, ahora se encuentra rodeado de los cerdos, se encuentra rodeado de animales, se encuentra con hambre, se encuentra con frío, se encuentra en una situación lamentable que para él simplemente hace unos días era completamente diferente. Entonces vemos que ahora la vida de este hijo menor ha cambiado. Y él es tanto su frustración, es tanta su agobio y su prueba que está pasando, que simplemente él dice, él recuerda y él se pone a pensar, oh, pero ¿cómo es posible que yo esté en este lugar si los que son trabajadores de mi padre viven mucho mejor y eso que son sus trabajadores? Él empieza a recordar, llegando a un punto tan bajo que simplemente tiene que comer la comida de los mismos cerdos, algo que para él pudo haber sido imposible y llegó hasta ese momento. Después de eso vemos que él empieza a recordar en su padre y él empieza, antes de ir con su padre y estar con él empieza a hacer como un pequeño discurso, él empieza a pensar la manera en cómo poderle hablar a su padre, en cómo poderle decir que se equivocó. Y entonces aquí empezamos a ver ahora un cambio en la vida de este hijo menor, donde ahora él empieza a pensar en su situación, empieza a darse cuenta de lo que estaba pasando y él dice, tengo que regresar a mi padre, porque con mi padre puedo estar mejor. Entonces él empieza a practicar y empieza a decir, pues yo cometí un pecado contra el cielo y contra ti, Padre, te pido perdón, aunque sea déjame estar ser tu siervo, déjame servirte para ti. Entonces vemos todo eso. Y después la historia empieza a decir que va hacia su padre, regresa hacia ese lugar donde se encontraba él y su familia, y ahora vemos nuevamente la figura del padre, una figura del padre que no se encontraba pasiva, sino que se encontraba activa, en la cual estaba intentando buscar a su hijo. Y en una de esas, tal vez en una tarde que él estaba paseando por ahí a ver si encontraba a su hijo, ve a lo lejos una figura la cual era su hijo. Y él, dejándolo todo, porque literalmente la Biblia lo dice, que él va y corre hacia su hijo, va y lo deja todo por su hijo. Entonces aquí vemos otra vez un aspecto importante para la vida de la cultura judía. La cultura judía se distingue porque los que tienen cierta posición, los que son en este caso líder de una casa, era el padre, es el líder de una casa, ellos tenían como en su cultura de que ellos no podían mostrarse sus pies, la piel de sus pies. Entonces ellos se mostraban con túnicas que le llegaban casi hasta al ras del suelo. Entonces vemos que ellos no podían mostrar sus pies. Entonces, si ahora entendemos esto, vamos a entender que no solamente tuvo que correr el padre para llegar a su hijo, sino que él tuvo que levantar la túnica que tenía, tomar su túnica y que se pusiera al expuesto sus pies. Para cualquier otro judío eso era vergüenza, eso era una ofensa, pero a este judío, a este padre, no le importaba lo que los demás pensaran de él, sino que simplemente él ciñó, él tomó esas túnicas y fue corriendo por su hijo. No importaba que fuera de vergüenza, no importaba que los demás dijeran, pero ¿cómo es posible que vayas por tu hijo que ya te decepcionó, tu hijo que ya te pidió y malgastó su dinero, sus recursos que él tenía? Ahora vas y ahora te muestras de una manera tan vergonzosa. No le importaba, él fue. Una vez que fue por él,
Simplemente la historia dice que le hicieron un banquete, una gran cena, le pusieron nueva ropa, le pusieron calzado, le dieron un anillo y todo eso. Y vemos aquí cómo el hijo le quiere intentar decir lo que él había practicado, la manera de pedirle disculpas. Pero él, cuando estaba intentando decirle eso, su papá lo interrumpe. Y le dice, no, ¿sabes cómo? Es como decirle, no, ¿sabes qué? No importa lo que tú hiciste, no importa lo que pasaste, no importa. A pesar de todo eso, yo te acepto, yo te recibo, yo quiero que sigas y permanezcas y te mantengas en mi hogar, con tu familia, con tu hermano y con mis siervos. Qué impactante historia. La historia del hijo pródigo tiene un mensaje muy importante para tu vida. Así como lo fue para mi vida, es un mensaje importante, un mensaje que viene y que simplemente fue ejemplo, igual como Jesús lo dio, ahora es ejemplo con esta historia. Estoy hablando sobre el ejemplo de una gracia, la gracia que alcanza tu vida. Una gracia que alcanza a pesar de lo que tú hayas hecho, a pesar de la posición que encuentres. Es un amor, es un regalo que se te da. La gracia es el fundamento principal de esta historia. Y para que nosotros podamos entender esto, tenemos que entender que la gracia es un regalo. Es un regalo que se le ofrece hacia las personas. Es un regalo que se ofrece por Dios para tu vida. Y que ese regalo se te ofrece a ti sin pedir nada a cambio. Es un regalo que simplemente es de manera inmerecida. Este hijo pródigo no se merecía esa aceptación, pero le fue dada como una muestra de amor. Eso es gracia. El que tú y yo podamos entender que tal vez hemos pasado momentos difíciles, tal vez hemos tomado malas decisiones, tal vez hemos malgastado nuestro tiempo, malgastado nuestros recursos y hemos ido a lugares que no han sido los correctos. Cuando nosotros entendemos como el hijo nuestra posición, nos arrepentimos, vamos al Padre, pedimos perdón, ahí es cuando se nos muestra el verdadero amor, un verdadero amor que se ve reflejado en una gracia que alcanza a cualquier persona, a cualquier pecador. Así como le pasó a este hijo pródigo, puede alcanzar tu vida. Y entendiendo esto, ahora vamos a hacernos la pregunta: ¿nosotros tenemos derecho a la gracia? No tenemos derecho a la gracia. Simplemente nosotros somos personas que no la podemos obtener. Somos personas que no podemos hacer ciertas grado de cosas, no podemos hacer tantos méritos para que se nos pueda dar eso. Humanamente nosotros podemos exigir ante la ley si es que hay alguna controversia, algún delito, algo que sea contra nuestras vidas, podemos pedir un juicio y se puede dar humanamente un juicio ante un tribunal. Pero si nosotros queremos exigir la gracia y queremos decir es que nosotros nos merecemos la gracia porque tenemos un grado de bondad, somos tan buenos ante las demás personas, hay testigos de lo que nosotros hemos hecho, de qué tan buenos, de qué tan caritativos. A pesar de eso, no podemos obtener la gracia por nuestros recursos, porque esa gracia no se obtiene de esa manera. Es una gracia que tal vez para pensarlo de manera humana es diferente. Cuesta trabajo entenderlo. Pero cuando nosotros vemos en los ojos como los estaba viendo el hijo menor, este hijo pródigo, podemos entenderlo mejor. Lo único que podemos hacer es regresar a los brazos del Padre, pedir perdón, ser aceptados. Y cuando Él nos da gracia, lo único que podemos hacer es recibirla y dar gracias por esa gracia que se nos ha concedido. Y uno de esos frutos de recibir la gracia es llevar una vida de santidad. Es llevar una vida que sea ejemplo. No es llevar y no es el que puedas hacer ahora tú más obras para mantener esa gracia, no.
Porque Dios no trabaja de esa manera. Dios no puede amar. Tú no puedes dejar de hacer algo para que Dios te ame más, o no puedes hacer más cosas para que Dios te siga amando mucho más. No, Dios no trabaja de esa manera. Simplemente es un amor incondicional. Es un regalo que se nos ofrece, que se nos da. Y ese fruto es una vida de santidad. Es una manera de decir, oh, muchas gracias. Y la única manera en que yo puedo expresarme mi agradecimiento es llevando una vida conforme a su palabra, llevando una vida con valores, llevando una vida que sea ejemplo, testimonio para los demás, que sea un ejemplo. Si yo tomé esas malas decisiones, si yo fui a esos lugares incorrectos, ahora yo voy a tomar lo contrario, hacer lo correcto, tomar buenas decisiones, pedir perdón a quien yo tenga que pedir perdón, restaurar aquellos lazos que se rompieron a causa de mis malas decisiones. Voy a intentar hacer eso, porque ahora yo he tenido el mejor regalo, que es el regalo de Dios, el regalo de la aceptación, el regalo de poder ser amado por mi Padre. Y yo lo acepto, y ahora mi vida cambia por completo. Es algo hermoso que para ti, para mi vida, yo sé que es de bendición, y eso se acepta una vez que tú te has dado cuenta de la situación que te encuentras, porque no es que tú hagas méritos, sino es que Dios te ama de una manera incondicional. Y este fundamento lo vemos igualmente en Efesios 2:8. Dice así: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Aquí Pablo nos está haciendo uno de los principios fundamentales para la vida de cualquier persona, de cualquier creyente, que es que nosotros solamente somos salvos por gracia. Y esa salvación implica que nosotros tenemos un hueco en nuestro corazón. Tenemos algo que anhela ser llenado, y ese hueco es tan grande que tú vas a poder intentar introducir tal vez títulos, vas a introducir tal vez ciertos fanatismo, corrientes ideológicas, pecado, tantas cosas que el mundo puede ofrecerte, tantas cosas que tu entorno te quiera ofrecer, pero no podrá ser llenado, porque necesitas ser salvo, porque necesitas ser llenado de ese hueco con la salvación. Y esa salvación se encuentra solamente por Dios, porque aquí nos dice que esta salvación viene por la gracia, por medio de la fe, y que ese don es dado por Dios. Pablo nos intenta decir que hoy tú puedes ser salvo, que hoy tú puedes obtener esa salvación, pero no se obtiene simplemente, como dijimos, por obras, sino es porque tú tienes fe, sino es porque tú crees, sino es porque ahora tú has visto la mano de Dios. Tal vez te encuentras en esa situación como el hijo pródigo, donde él se encontraba rodeado de animales, en el peor lugar posible, estando con los mismos cerdos. Ahora tú tienes la opción de poder ser salvo hoy, y que ese don, que es a través de Dios, es el que se va a ejercer. Dios se va a mover, no tú. Tú simplemente lo único que puedes hacer es aceptar tu posición para que Dios empiece a obrar, para que Dios te empiece a hablar, para que tú ahora no descanses hasta que puedas ser salvo. Hoy yo te digo, no descanses hasta que puedas ser salvo. Busca a Dios para que Él te dé el regalo de la salvación, porque te puedes encontrar en el lugar donde puedes ser salvo o no puedes ser salvo. Esa decisión tú la vas a tomar, pero simplemente es fe, fe, fe. Ahora vamos a entender que todo esto comienza y termina por gracia, para que por medio de la fe ahora nosotros podamos creer en que Dios va a hacer algo que pudo haber sido imposible. Porque para el hijo pródigo era imposible, tal vez en su mente no podía razonar,
no podía entender cuando lo aceptó su padre. Porque para él había hecho lo peor, porque para él lo había humillado a su padre en pedirle los recursos, para él había hecho lo peor en malgastar esos mismos recursos, y ahora regresar era una humillación impresionante. Y entonces para él se creía que era tal vez como un gusano, que no lo podían aceptar, que no lo podían querer, que no lo podían siquiera ver. Entonces vemos que la gracia es aquello que quita toda multitud de temor, quita toda multitud de vergüenza para transformarlo en amor. Entonces ahí empezaba a tomar fe el hijo pródigo en decir, pues a pesar de todo eso, yo quiero regresar con mi padre, a los brazos de mi padre, porque puede que ocurra algo, porque puede que me acepte. Y claro, sin duda, cuando tú te arrepientes y vas a los brazos del padre, Él va, corre hacia ti, te acepta, te toma, porque solamente el único medio que tú puedes tener, el único medio que yo puedo obtener, es a través de la fe. Esa fe que no va a obrar en lo que yo pueda hacer, sino es en la fe que va a poder lograrse en lo que Dios pueda hacer en mi vida. Y entendiendo todo esto, vamos a entender que esto no va a ser que tú obtengas algo como recompensa, sino que ahora nosotros vamos a tener la gracia de nuestra parte, la gracia de nuestro lado. Y teniendo nosotros eso en nuestras vidas, vamos ahora a entender que vamos ahora a tener esa vida de santidad. Porque simplemente la salvación nos es dada. Nos es dada porque no la ganamos, sino porque Dios es el que nos la regala. Y es impresionante esto, porque nuestra vida inicial tal vez pudo haber sido la peor, porque nos encontrábamos lejos de Dios. Pero cuando uno entra en el camino de Dios, nada vuelve a ser igual. Las cosas cambian, y esos cambios son para bien. Hay cambios que son graduales, hay cambios que son instantáneos, pero va a cambiar. Dios no te dice que puede que cambie así, porque tal vez hay cosas que uno tiene que dejar, porque tal vez hay cosas que uno tiene que mejorar, pero sin duda Dios va a cambiar tu vida así como lo hizo con la mía. Dios alcanza sin importar qué tan lejos, qué tan profundo, qué tan bajo tú te puedas encontrar tu vida. Dios te puede alcanzar, y Él ama a sus hijos, Él ama a su creación. Es por eso que está anhelando, es por eso que está esperando para que tú vayas, para que tú corras hacia Él, para que nosotros podamos ahora entender que tenemos que tener ahora un aprendizaje con la vida de este hijo pródigo, que nosotros ahora vamos a entender que somos salvos por una gracia, porque así como Jesús tuvo que morir, porque ese es un fundamento principal, un padre que es Dios envió a su hijo que es Jesús, para que ese hijo, para que esa persona que se hizo carne, que habitó en la tierra, personas, que fue intachable, que no hizo nada, que no le correspondía ningún delito, que no le correspondía ninguna sentencia, fue sentenciado a muerte y fue llevado, dice la palabra de Dios, como un cordero, sin decir ninguna palabra. Fue llevado hacia el matadero para morir, porque Dios sabía, el Padre sabía que necesitábamos ser comprados, necesitamos ser salvos, y esa salvación se obtuvo con el sacrificio, pagando los pecados, pagando la sentencia, pagando esa cadena perpetua que te podía acarrear tu vida, acarrear mi vida. En Jesús encontramos la respuesta, en Jesús encontramos esa salvación, una salvación que es recibir la vida eterna, aceptando el sacrificio del Cordero, lo cual nos va a permitirnos acercarnos a Dios.
Porque el hijo pródigo aceptó la situación que se encontraba. Tuvo fe en regresar hacia los brazos del padre. Y una vez que hizo eso, el padre corrió, le puso las mejores vestiduras, le puso nuevo calzado, lo bañó, hizo un banquete y pudieron juntos disfrutarse. El padre con su hijo y el hijo con el padre. Hoy te quiero decir que tú tienes, si es que tú te encuentras solo, si es que tú te encuentras sola, si es que tú te encuentras a la deriva en tu vida, si es que tú no has hallado una manera en cómo vivir, en cómo poder ser feliz, hoy te quiero decir que la manera de poder vivir una vida en felicidad, vivir una vida en completa armonía, es cuando tú estás en los brazos de tu Padre, porque en los brazos de tu Padre nada te podrá hacer falta. Disfrutas de su presencia, y aun cuando tengas malos momentos, Él te consolará, Él te apapachará, te guardará, te cuidará, porque eso es lo que hace un padre que ama a un hijo de verdad. Y nosotros eso es lo que debemos de hacer cuando estamos en nuestros brazos de nuestro Padre. Y cuando todo esto viene, ahora viene la abundancia. Y es una abundancia que no solamente es para ti, sino que es una abundancia que es para todos. Dios tomó esa iniciativa y nos dio gracia en abundancia. Por eso yo te quiero decir que anheles esa gracia, tomes esa gracia, no la desaproveches, no seas tal vez como ese hijo que teniendo un recurso lo malgasta, no, sino que aprecia ese regalo que Dios te dio. Tómalo con mucha sabiduría, tómalo con mucho entendimiento, con mucho celo, para que no lo pierdas, para que sigas constante en el camino de Dios. Tal vez si tú ya no tenías un motivo para seguir adelante, hoy te quiero decir que el motivo más importante que puedes tener en tu vida es seguir a Dios, porque con Dios no te va a hacer nada falta. Y podemos entender como último que ahora nosotros somos justificados. A través de ese sacrificio somos justificados por un pecado que cometimos. En Romanos 3, 23, 24 nos dice así: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Porque es no en tus fuerzas, no en qué tan bueno eres, es en Cristo Jesús ser justificado. Ahora yo te invito a que tú puedas hacer una oración donde tú puedas aceptar a Jesús en tu corazón, para que tú aceptes a Jesús y puedas tener esa justificación que tanto has buscado, que tanto, ese vacío que tanto has anhelado, solamente lo puede llenar Dios. La llenura de Dios es el que llena todo vacío que llena el corazón, para que nosotros podamos ser como el hijo menor, porque ahora vamos a entender lo que pasó con el otro hijo del padre. El hijo mayor, ¿qué pasó con el hijo mayor? Tú te puedes encontrar en el lado del hijo menor o en el lado del hijo mayor. El hijo mayor nos termina la historia en ese mismo capítulo 15, versículo 25 al 32. Menciona: y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar al becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí tantos años te serví, te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca más has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre has estado conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era pequeño y ha revivido, se había perdido y es hallado. Vemos ahora la situación de un hermano mayor. Una situación donde tú te puedes encontrar, una situación donde tú puedes haber estado tiempo disfrutando
cerca de la presencia de Dios, porque aquí dice que este hijo mayor, él tuvo el placer de estar más tiempo con su padre. Él tuvo el placer de convivir con su padre, con sus siervos y de todas las riquezas que él tenía. Y dice que a pesar de todo esto, él tenía un enojo, él tenía un odio. ¿Por qué? Porque él estaba intentando disfrutar, él pensaba que todo eso que tenía era por su esfuerzo, era porque él nos muestra que él estaba en ese bosque y él mismo menciona que él había trabajado tanto tiempo y que no se le había, porque él estaba pensando en sus obras. Muchos nos podemos encontrar en eso. Muchos podemos decir, pero es que eso es una injusticia porque yo me merecía de parte de Dios tal cosa, porque yo he estado tanto tiempo con Dios, he estado haciendo muchas cosas para Dios, pero yo no me merecía esa injusticia. Y es que no es por qué tan bueno eres, es porque Dios lo quiere hacer. Entonces este hermano mayor no entendía que él simplemente podía disfrutar de lo que tenía su padre, sin nada a cambio, pero él se quería seguir justificándose, él quería haciendo autojusticia, no la justicia de Dios. Y cuando vemos esto, vamos a entender una posición donde estaba llena de odio porque su hermano había regresado, porque le habían hecho fiesta. En cambio él él hubiera tomado una decisión, un pensamiento como el de su padre, el cual recibir a su hermano, el querer a su hermano, el abrazar a su hermano porque había regresado. Él simplemente estaba viendo con su corazón egoísta, con un corazón avaricioso, ambicioso. Hoy te quiero decir que tú te puedes encontrar en dos posiciones diferentes. Una posición que tal vez ha malgastado, que tal vez ha tomado malas decisiones, pero que puede volver hoy a los brazos del Padre. O en una posición donde tal vez tú has experimentado en Dios grandes cosas, pero simplemente por X o Y situación de la vida, situaciones que van más allá de lo que Dios hace, que van más allá de lo que tú haces, y que no es algo que venga a través de Dios. Te han pasado tal vez situaciones difíciles, has renegado de tu fe, tal vez has renegado de esas bendiciones que Dios ha dado y solamente nos hemos enfocado en las cosas malas. Hoy te quiero decir que pasemos como el hermano menor, que quitemos todas esas cargas, que quitemos esas cadenas que nos han impedido correr hacia los brazos del Padre, para que Él nos pueda recibir, para que Él nos pueda hacer aceptos para con Él. Porque al final esta palabra nos termina diciendo que el hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y ahora es hallado. Lo mismo pasa con tu vida, con mi vida. A veces nos encontramos como vivos, pero en nuestro interior estamos muertos. A veces pensamos que todo ha salido bien, a veces pensamos que no necesariamente tenemos que estar mal para que nos podamos sentir perdidos. Tal vez no nos puede ni siquiera faltar la comida, ni siquiera nos puede faltar, tenemos tal vez trabajo, familia, pero a pesar de todo eso tú te puedes seguir sintiendo perdido, porque en lo interior, en tu interior, sabes que ese no es tu lugar, sabes que todavía no has encontrado esa paz, sabes que tú anhelas algo más, y ese algo más es el Padre que te acepta tal y como eres, el Padre que no importa qué tan abajo hayas caído, Él te quiere, Él te ama y Él quiere pasar la mejor vida, Él quiere contar la mejor historia junto con Él. Hoy quiero que tú me acompañes a hacer una oración para que podamos dejar nuestras vidas, esas cosas que nos estén impidiendo el ir a sus brazos del Padre. Y si es que tú te encuentras en una situación muy difícil, hoy te quiero invitar para que aceptes el regalo de la gracia que proviene a través solamente reconociendo tu posición y reconociendo que en Jesús eres salvo y que esa salvación te puede durar toda tu vida, la vida eterna. Así que hoy te invito para que juntos hagamos una oración. Haz esta oración conmigo. Padre Santo, te doy gracias y en este tiempo te pido que en mi vida ahora pueda haber un cambio. Tal vez he tomado malas decisiones, pero ahora yo quiero, Dios,
el que seas tú el que tomes el control de mi vida. Toma el control de mi corazón. Me arrepiento por lo que hice y ahora quiero regresar mi camino hacia ti. Quiero volver hacia ti. Quiero caminar contigo. Que nada me haga falta, Dios. Te necesito. Te pido que me aceptes y ahora, Padre Santo, Dios, me arrepiento de mis pecados y reconozco que en Jesús encuentro la salvación, encuentro la vida eterna, Dios. Me mantengo en ti. Te doy gracias en este tiempo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues me dio mucho gusto poderte hablar en este tiempo, poderte decir que siempre va a existir el Padre que te buscará con anhelo, con desespero, con amor, y que después de que tú lo aceptes habrá un gran banquete y será la mejor historia que jamás hayas vivido. Ahora tendrás vida y ahora serás encontrado. Qué bueno que te conectaste en nuestra transmisión de domingo y te seguimos invitando para que nos acompañes en nuestras transmisiones de los días miércoles y de los días domingos. Así que me dio mucho gusto estar con ustedes, que Dios les bendiga y tengan un excelente inicio de semana. Bendiciones.